Buenas noches, hermanos, bendiciones y feliz de estar aquí con ustedes compartiendo este servicio, una gran bendición, Cristian y este grupo de hermanos y amigos que lo están acompañando musicalmente. Felicitaciones, hermanos, muy lindo lo que están haciendo y preparando para el Señor, que Dios abra muchas más puertas y sea el tiempo propicio para hablar la palabra, como lo hace Cristian, como verdadero evangelista, ¿no? Hablando siempre del Señor. Nos conocemos hace muchos años y me da gran placer asistir a esta reunión tan preciosa para escuchar alabanzas al Señor. La razón por la cual nosotros hoy estamos aquí es el motivo, digamos, venimos a escuchar un musical, pero la esencia de ese musical tiene de hablar, ¿no?, de a quien nos salvó, de quien dio la vida en la cruz por cada uno de nosotros. Semana Santa tiene que ver con ese recordatorio. Para muchos es la oportunidad de tomarse unos días, irse a Mar del Plata, no sé, ¿no?, a otro lugar y pasarse bonitos días. Pero Semana Santa tiene que ver con amor, la demostración de amor más preciosa manifestada hacia toda la humanidad. El Señor Jesús viniendo a la tierra a cumplir su misión de darnos a conocer su santa palabra y a dar su vida en la cruz para salvarnos. Entonces, algo realmente precioso. Nosotros quienes, por lo que la palabra de Dios nos muestra, dice, ¿no?, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ajenos a los pactos, a las promesas. Sin embargo, hoy somos hechos cercanos a Dios el Padre mediante nuestro Señor Jesucristo. Y eso da la evidencia, la Escritura, la palabra de Dios, ¿no? La Navidad, ese acercamiento. Dios viene hacia nosotros en la persona de su Hijo, ¿no? En la Pascua, el Señor Jesús da su vida por cada uno de nosotros. Esa cruz, símbolo de maldición, de un castigo cruel, ese era el lugar que debíamos ocupar cada uno de nosotros y recibir, no de parte de los hombres, sino de parte de Dios mismo, el castigo por nuestros pecados. Pero Él ocupó nuestro lugar. Y siendo un hombre justo, ¿no?, dice la Escritura que Cristo por todos murió. Romanos 5:1, el texto clave de esta enseñanza: justificados pues por la fe, o sea, a través de Cristo, todas nuestras deudas fueron pagadas. Entonces se establece una nueva relación. No hay deuda por causa del pecado, sino que ya queda todo saldado. Cristo pagó, llevó en su cuerpo el castigo de nuestros pecados y ahora se establece un vínculo de paz, un vínculo de salvación, ¿no? Entonces, al haber paz con Dios, empezamos entonces en una etapa muy preciosa de la que quiero hablar, que tiene que ver con esa nueva vida que es en Cristo. Juan capítulo 15 es nuestro texto de reflexión para entender parte, digamos, de lo que es el propósito de Dios para nuestra vida. O sea, no hemos sido solo también salvados para conseguir perdón, sino que hay un propósito también en esa acción de amor que ha hecho en nosotros. Y una de ellas es que podamos dar a conocer a otros que están perdidos este mensaje de salvación, así como alguien se tomó el tiempo para hablarnos del Señor, ¿no? Y al recibir el mensaje del Evangelio recibimos perdón de nuestros pecados y ahora andamos en Cristo, como cantaba Cristian. He decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás, porque lo que está atrás en el pasado, hermanos, no es nada bueno. No tiene, digamos, dice por ahí la Escritura, refiere a una vida sobre un camino ancho, espacioso, que lleva a la perdición. Entonces, tenemos que orientar a quienes andan por ese camino para que vayan hacia el camino angosto que lleva a la vida. Juan capítulo 15, la Escritura dice, esto explica el Señor Jesús a los suyos: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará,
y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Te agradecemos, Señor, porque al reflexionar en tu palabra, Señor, tú nos das conocimiento de tu plan, de tu salvación, de tu gracia. Y, Señor, mi oración es que sean abiertos los entendimientos de cada uno de mis hermanos presentes, Señor, que la luz de tu palabra que alumbra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, Señor, despierte en los corazones de cada uno de mis hermanos presentes en este mensaje que tú tienes para nosotros en esta noche. Amén. Nos habla acá, este pasaje expresa, digamos, desde esta parábola el plan de salvación, ¿no? Dios el Padre como un labrador, Jesús como la planta de la vid y nosotros como los pámpanos, ¿no? O racimos que están, digamos, que forman parte de esa vid. Nos muestra el plan de salvación, Dios trabajando como el labrador. Jesucristo siendo la esencia en la cual todas las personas podemos ser salvas y nosotros como pámpanos podemos dar fruto siempre y cuando pertenezcamos y estemos en la vid, bebiendo de esa vida, ¿no? De esa savia, de esa nutrición que proporciona, en este caso Jesús, la vid verdadera. Y qué importante esto para tener en cuenta. Es decir, un racimo, un pámpano creciendo por sí mismo, ¿no? O sea, qué difícil, porque depende justamente de la raíz, depende de la esencia que tiene, digamos, esta vid y obviamente el trabajo del labrador cuidando, ¿no? y dando todos los elementos que son necesarios para que esa planta de fruto, ¿no? Es esta vid de, digamos, racimos preciosos y nos habla de procesos, nos habla de limpieza, nos habla de poda y nos habla también de frutos intensos, fuertes, lindos, preciosos. Eso tiene que ver con nuestra vida que ahora es en el Señor. Pablo, en cierta oportunidad, escribió a los Corintios un texto, ¿no? Según a los Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, ¿no? Tiene que ver para todos aquellos que hemos venido al camino del Señor, que de alguna manera alguien nos trajo a la iglesia, nos habló del Señor, nos guió en esa oración, ¿no? Donde pedimos perdón por nuestros pecados y recibimos a Cristo como Salvador. Una nueva etapa comienza en nuestra vida y es una que está ya no relacionada con lo pasado, con las cosas que fueron parte, ¿no? de nuestras fechorías o historias ahí bastante feas, sino tiene que ver con un espacio nuevo que ahora es en Cristo. Entonces, quien de pronto quiera aparecer, digamos, en esta nueva etapa siendo el mismo de antes, no sé, el artista, el actor, el médico, no representa nada porque tiene esencia ahora nuestro andar a partir de lo que es en Cristo, porque antes estábamos perdidos, hundidos en nuestros delitos y pecados. Pablo toma esta convicción y no tan solo lo tiene como un concepto teórico, sino que además de recibirlo, entenderlo, lo vivió. En cierta oportunidad, en Gálatas 2:20, él hace esta declaración: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y recordemos que la trayectoria de Pablo, un hombre
avanzado en cuanto a la tradición de la religión, teniendo a tutores a personas emblemáticas en la enseñanza de las Escrituras, un hombre de relaciones públicas, políticas, sociales. Sin embargo, no tenía a Cristo. Y cuando lo conoce y lo descubre a él, dice, de verdad, mi vida no tiene esencia en cuanto a todo eso que quizás para los demás tiene que ver con popularidad, con reconocimiento, pero no hay salvación, no hay vida eterna en esto. ¿En dónde lo descubrí? En el que me amó, ¿no? Y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, mi esencia de vida ahora tiene que ver en vivir para Él, en vivir de lo que Él me da, me proporciona. Y esta es una enseñanza que espero que pueda despertar en ustedes algo muy precioso, porque el venir al camino del Señor tiene que ver con una vida de progreso, una vida de bienestar. Y no hablamos haciendo esencia hacia las cosas materiales, sino a las cosas que son de nuestra vida que ahora es en el Señor. Porque quizás, ¿no?, tienes una casita pequeña, muy modesta, humilde, pero o sea, no quiere decir que eso es crecimiento. Crecimiento es aprender a conocerle al Señor, ¿no? Y vivimos con gratitud y en el día a día recibimos de sus bendiciones y entre ellos, ¿no?, puede haber también prosperidad en las cosas materiales, pero la verdadera esencia es la que es en el Espíritu, en lo que es en nuestra vida interior. Y pensemos en algo que tiene que ver con frutos, tiene que ver con crecimiento. Y algo muy precioso, es decir, tiene que ver sobre nosotros. Debemos crecer, debemos desarrollarnos, debemos ejercer un servicio hacia el Señor a través de lo que Él nos proporciona. Y pensemos en esto, hermanos, porque la palabra es muy clara en cuanto, digamos, hacia nosotros. ¿Qué debemos hacer para poder crecer? Simplemente permanecer en Cristo. Todo lo demás viene como consecuencia del obrar de Dios sobre nosotros. ¿Por qué? Porque el que está labrando, o sea, es decir, en el trabajo es de Dios el Padre, y nuestra esencia en cómo nos movemos, desarrollamos y desplazamos tiene que ver en que nuestra vida está arraigada hacia la vida que es en Cristo. Pensemos en lo siguiente, ¿no? O sea, es decir, nos habla la Escritura hablando del hombre viejo, ¿no?, de la persona natural que es en esencia, digamos, de la que nosotros nacimos, pero también la palabra nos habla de un hombre nuevo que tiene que ver con la vida del que ahora, digamos, a quien nos hemos entregado y nos hemos rendido para vivir en una vida capacitada y próspera de las cosas espirituales. Y pensemos en lo siguiente, por ejemplo, ¿no?, la palabra de Dios nos da claridad de cosas que Dios hace en favor de nosotros para que alcancemos esa riqueza, ese crecimiento y ese bienestar. Por ejemplo, Efesios capítulo 4, del verso 11 en adelante, nos habla de la obra de Cristo derramando dones, ¿no?, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y explica la Escritura cuál es la finalidad de la formación de esos hombres de Dios para que hacen su trabajo, su tarea en el ministerio. Dice, verso 12, ¿no?, de Efesios 4, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¡Wow! Maravilloso, ¿no? Mire, ¿no? Entonces a veces dice, yo no sé qué hacer, pero el propósito de Dios es que usted llegue a esa estatura colosal de la persona de Cristo. Y algo que no es una utopía o algo lejano, porque Pablo llegó lo expresó. No vivo yo, vive Cristo en mí. Y todo lo que está, digamos, en mi moverme en el día a día tiene que ver con la vida de Cristo, lo que Él ya ha hecho en mí, ¿no? Entonces, obviamente, Él llevó mucho tiempo preparándose, ¿no?, estudiando, siendo moldeado y tratado por el Señor. Y aquí vemos una de las herramientas que Dios
te da, porque es algo para ti, mi hermano y mi hermana. Los dones de Dios, los dones de ministerio, los que estamos aquí compartiendo la palabra de Dios, somos parte de una herramienta que Dios da para tu crecimiento. Acercarte esta palabra que te ayude a entender y que sepas apreciar cuán valioso eres para Dios, cuán precioso eres ante sus ojos, ¿no? Que de pronto nos ha llevado a quienes portamos la palabra a cuántos años, a cuántas experiencias, a cuánta preparación y capacitación y la experiencia de poder conocerlo a Él para poder entonces explicarte lo que dice la palabra y descubras todo aquello que Dios quiere hacer a través de tu vida. Y eso es algo muy precioso y por eso la Escritura dice, no, os ruego, hermanos, que tengan en estima a quienes les presiden en el Señor. Porque quienes les presiden en el Señor, lo que están proporcionándoles a ustedes son los elementos que usted necesita para avanzar en la vida de fe, para que usted lo conozca al Señor plenamente. Entonces, en ese ejercicio, una de las acciones es que usted sea perfeccionado, y en ese perfeccionamiento a veces implica ser corregido, en algunos casos amonestado, llamado a la atención, pero a través de la palabra de Dios para que usted crezca, para que usted avance, para que usted se apodere de las promesas de vida que hay a través de la palabra de Dios. Por eso también es importante que lea la palabra. A través de ella también Dios va a hablar a su vida. Y quiero que tengamos en cuenta algo muy precioso. Ese crecimiento, digamos, en la vida espiritual es parte de ese proceso en la que justamente esta parábola de Juan 15 nos refiere que dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. O sea, el proceso de la poda. Usted se nutre de la vida que es en Cristo para crecer y el labrador, el Padre Celestial, hace uso de su capacidad, ¿para qué? Para limpiarlo, ¿no? Y a través de la palabra, dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra, y entonces es llevado a ese proceso de la poda para que su fruto sea aún mayor, sea más precioso, sea, digamos, de rendimiento para quienes se alimenten de ese fruto. Entonces, Dios se encarga de todo y pensamos en procesos como el de famoso Romanos capítulo 8. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, dice. A los que conforme a su propósito son llamados. Entonces Dios permite una circunstancia difícil en tu vida como parte de ese proceso de poda. ¿Para qué? Para que le eches más fuerza, digamos, a ese fruto que está, digamos, en ti, para que como consecuencia, ¿no? en ese fruto el nombre de Cristo sea exaltado. ¿Qué dice el Señor Jesús? Ustedes, ¿no? Primero Él dice, yo soy la luz del mundo, y después dice, ustedes son la luz del mundo. En ese propósito, un propósito de Dios. No el propósito como algunos dicen, ven, porque Dios tiene un propósito con tu vida, y algunos vienen, ¿no? Diciendo, bueno, abran cancha porque acá viene el que Dios tiene un propósito, ¿no? Viene el hijo de Sarah Connor, ¿no? De Terminator, ¿no? A salvar a la humanidad. Y sin embargo, el propósito de Dios es que nosotros crezcamos para alumbrar, para manifestar su amor, para dar vida y salvación. Entonces, pensemos en otro aspecto que menciona la Escritura, hablando de aquellos que dan la palabra, que siembran la palabra. También sucedió esto en Corintios, donde había personas que tenían cierto favoritismo por el mensaje, cómo lo daba Pablo, y otros cómo predicaban Apolos, y otros simpatizaban con la palabra que daba Pedro. Entonces, Pablo hace una explicación al respecto, como diciendo, no pierdan el sentido de la razón, porque ustedes están haciendo una elección o un favoritismo dentro de una posición muy humana, hasta que los define como carnales. Y se presten atención a este concepto, ¿no? Entonces dice, 1 Corintios 3, verso 6 en adelante, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Entonces, a veces hay distintas maneras en cómo puede darse la palabra. Cada uno obra según el don y la gracia que Dios le ha dado. Pero
cada uno de ellos en el distinto nivel de ministración para que usted alcance un crecimiento que Dios mismo le proporciona. Entonces vemos, dice, Pablo, él estaba plantando, ¿no? Y Apolos regando, ¿no? En México si diría Apolos la regó, bueno, se va a entender otra cosa, ¿no? Pero de pronto cada uno cumplimos una función al momento de lo que ministramos. ¿Para qué? Para que en su corazón se active un crecimiento que el poder de vida que tiene la palabra de Dios es enviada a su vida. No sé si me explico en lo que quiero decir. Dios tiene un cuidado especial a través de quienes hablan la palabra, de quienes dan distintos, ¿no?, mensajes. Hoy estoy yo, mañana va a estar otro predicador, pasado otro siervo del Señor, para acercarles a ustedes un conocimiento que es de Dios, que va a producir crecimiento. Entonces, la importancia en usted es estar sujeto en Cristo, ¿no?, manteniéndose en la fe, sirviéndole al Señor, estando atento a la palabra que llega a su vida y por consecuencia empieza un crecimiento en usted, que es Dios obrando en su vida a través de acciones que Él permite, como pruebas, como luchas, ¿no? La lucha que se produce entre la carne, ¿no?, y el espíritu, para que usted tome la decisión correcta de seguir al Señor, y todo eso trae como resultado una vida en crecimiento, una vida en prosperidad, porque conocer a Dios, hermanos, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y dice aquí, en el efecto de quienes comparten la palabra y de quienes la reciben, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Él usa esos talentos, Él usa esos dones para que usted avance, para que usted crezca, para que usted se apodere de la felicidad que es obedecer al Señor. Como dice Santiago, dice, todo aquel que dejó de ser oyente olvidadizo para ser un hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace, será feliz por poner por obra la palabra de Dios. Y ahí en esa situación de se cuenta que porque lo dije yo, o porque lo dijo Cristian, o porque lo dijo, no sé, Juancito, no. Cuenta en lo que Dios quiere hacer en tu vida. Esa es la esencia, no del que planta o el que riega, sino en Dios, que es el que da el crecimiento. Y dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque, hablando de quienes damos la palabra, somos colaboradores de Dios. Y ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces, fíjese cuántas cosas Dios pone para su favor, para su crecimiento, para el desarrollo de su vida espiritual. Y nosotros recibiremos en ese momento que rendiremos cuenta al Señor de nuestro servicio. ¿Por qué? Porque usted es alguien muy especial ante los ojos de Dios. Es parte de esa labranza. Y en esa labranza, en ese obrar de Dios, a usted no lo ha dejado solo, le ha dejado a Cristo para que usted, aferrado hacia Él, crezca y dé frutos abundantes. En ese crecimiento, lo que Dios espera de usted, ¿no?, manifestar y demás, dice, que lleguemos todos a la unidad de la fe, que lleguemos todos al conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuánto hay entonces para avanzar? ¿Cuánto hay para seguir? Depende entonces aquí el secreto de que si estamos en el Señor o si nos salimos de Él, ¿no? Hay quienes están en el cuerpo de Cristo y otros están como el de los locos Adam, ¿no? Dedos en la manito sola, caminando ahí, dando vuelta sola, ¿no? Entonces, somos llamados, ¿no?, entonces a no soltarnos, a no salirnos del Señor. Y comprobaremos ese crecimiento que en el día a día obra en nuestras vidas. Gracias, Padre Celestial. Tu palabra es preciosa. Gracias por este cuidado que tú tienes, Señor, a través de quienes han plantado, quienes riegan, Señor, a través de la enseñanza. Gracias por los pastores, gracias por los evangelistas, gracias por cada ministro, Señor, que desde este lugar
sale tu palabra hacia nuestro beneficio, hacia nuestro crecimiento. Gracias, Señor, porque tú tienes un plan bien precioso, que lleguemos a la plenitud de vida, a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo, a comprobarlo, como dijo Pablo, porque Cristo vive en nosotros. Amén. Que el Señor les bendiga, amados, y no pierda, no deje de meditar, lea esta palabra. El Señor está con nosotros. Amén.